Revelado, 3 escalofriantes relatos reales de terror siniestro y misterioso EP. 163 era una noche oscura en el barrio marginal donde Ana y su pequeña Valeria vivían. La ciudad respiraba un aire denso, cargado de secretos y miedos que se ocultaban entre las sombras. Ana salía de su turno en la tienda de abarrotes, sintiendo cada vez más que el peligro se acercaba como un depredador acechando a su presa. Los murmullos entre los vecinos hablaban de un culto, de seres que hacían rituales en los callejones. Para la madre soltera, esos rumores empezaban a sentirse demasiado reales. Al llegar a casa, se detuvo en seco al ver la puerta entreabierta. El corazón le latía con fuerza, como un tambor en un festival de horror. ¿Valeria? Llamó con voz temblorosa. De su habitación provenía un murmullo, y cuando Ana entró, se quedó paralizada. Allí estaba su hija, sentada en el suelo, hablando con algo invisible. ¿Con quién hablas, mi amor?, preguntó, el sudor frío empezando a escurrirse por su frente. La respuesta de Valeria fue un susurro que heló la sangre en sus venas, con ellos los amigos que vienen a jugar. Mientras los días transcurrían, Ana comenzó a notar más cosas raras. Objetos desordenados, un frío que invadía su hogar, como si una presencia oscura se apoderara del ambiente. La atmósfera se tornó tensa. Hasta que un día, recibió un mensaje anónimo: ellos están cerca. No confíes en nadie. La inquietud se apoderó de ella como una sombra que no la dejaba respirar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, sentado en el autobús, sintió que alguien la miraba. Un extraño con una chaqueta oscura la seguía, y un escalofrío le recorrió la espalda. Cada vez que se giraba, él se desviaba la mirada, pero el sentimiento de ser observada solo aumentaba. Al llegar a casa, encontró a Valeria dibujando algo en su cuaderno, figuras grotescas que parecían danzar alrededor de un altar. ¿Qué estás haciendo, hija?, inquirió, apenas controlando su voz temblorosa. Son los amigos, me enseñan cosas, respondió la pequeña, sonriendo de una manera que hizo que Ana sintiera que le daban náuseas. Esa misma noche, Ana decidió investigar. Encontró un viejo diario en el ático, perteneciente a la inquilina anterior, quien había dejado notas sobre un culto oscuro que exigía sacrificios en el barrio. Cada página crujía bajo la presión de sus dedos como si la historia estuviera viva. Mientras más leía, se adentraba en una pesadilla de la que no sabía si podría despertar. Con el terror latiendo en su pecho, Ana se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Justo cuando se preparaba para enfrentar lo que acechaba en el oscuro vecindario, escuchó un fuerte golpe en la puerta, seguido de un silencio que presagiaba horror. Eran las sombras de su vecino que se acercaban, o el siniestro culto había venido a reclamar lo que consideraban suyo. La incertidumbre le carcomía el alma, y solo pudo pensar en un desesperado grito: Valeria. La pesadilla apenas comenzaba. Ana sintió que el tiempo se detenía en ese instante. Las paredes, que antes parecían un refugio, ahora se cerraban sobre ella, aplastándola con una sensación de pánico que no podía ignorar. El golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como si una mano muerta tratara de romper el umbral. Valeria, aún sentada en el suelo, levantó la vista y la miró. Sus ojos se llenaron de un brillo inquietante, como si algo más que su hija estuviera presente allí. «Valeria», gritó Ana, recorriendo la distancia entre ellas en un par de pasos. «¿Quién está en la puerta?». La pequeña se limitó a sonreír, ese gesto inquietante que la madre había comenzado a asociar con las sombras que parecían rodear a su hija. «Es el hombre del sombrero», contestó Valeria,
Su voz suave como un susurro, vino a jugar. Ana sintió que un escalofrío le recorría la columna. Regulando su respiración, se acercó al ventanuco que daba hacia la calle. Apenas visible en la penumbra, el extraño de la chaqueta oscura aguardaba en la entrada, inmóvil, como si esperara ser invitado a cruzar el umbral. Al instante, la mujer recordó los murmullos en el barrio, aquellos rumores de traiciones y pactos oscuros. No puede ser, murmuró, agachándose hasta quedar a la altura de Valeria. Tienes que quedarte aquí, ¿entendido? La pequeña asintió, pero cuando Ana se volvió hacia la puerta, pudo sentir como algo oscuro comenzaba a acumularse en el aire. La atmósfera se volvió pesada, una presión que parecía aplastarle el pecho. Con determinación, abrió la puerta, enfrentando la noche y al extraño. Él sonrió, una mueca fría que no alcanzó a abrirse del todo. Busca a tu hija, le dijo, pero su voz no sonaba humana. Era un eco. Un terroroso recordatorio del poder que llevaban aquellos silencios en el vecindario. Ellos te necesitan. La mente de Ana se llenó de alaridos internos. No podía permitir que tocara a Valeria. Ese pensamiento se volvió un mantra, mientras sus instintos de madre luchaban contra el horror que crecía a su alrededor. No. Lárgate de aquí. Gritó, empujando la puerta con fuerza, esperando cerrársela en la cara, pero el extraño se mantuvo firme, mirándola con una serenidad perturbadora. No puedes cerrarle la puerta a lo inevitable, dijo, y con un gesto sutil, hizo que la puerta crujiera. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El ambiente se volvió gélido, la risa de Valeria resonó en sus oídos como un eco distorsionado. Ana, asustada y enojada, se giró para encontrar a su hija, quien ahora se había levantado y estaba mirando hacia el rincón de la habitación, con los ojos desorbitados. Ellos vienen, murmuró con una voz que no era la suya, la boca de Ana se secó como un desierto. ¿Qué quieres decir?, preguntó, las palabras atoradas en su garganta, las luces parpadearon, como si un ser oscuro estuviera interfiriendo con la energía misma de su hogar. El extraño sonrió de nuevo, triunfante. ¿De verdad creías que estabas a salvo? Aquí, en su presencia, no tienes poder. Justo cuando la risa de Valeria se tornó en chillido, Ana sintió que la habitación se oscurecía. Caía en un abismo en su propio hogar, y la desesperación alimentaba cada latido de su corazón. La puerta se cerró con un portazo tras ella, y Ana comprendió que la verdadera amenaza ya no estaba afuera. Valeria, gritó, pero la risa ahora resonaba más fuerte, llenando cada rincón del lugar con ecos de terror. El culto no se había ido, simplemente había tomado lo que quería. La voz del extraño se desvaneció mientras la oscuridad se apoderaba de todo. Y cuando Ana finalmente giró hacia donde estaba su hija, vio que Valeria sonreía de nuevo, pero esta vez, con un brillo diabólico en su mirada. «Vienen por nosotros», murmuró la pequeña, sus ojos fijos en el oscuro vacío del aire. Pero lo que Ana no sabía es que la verdadera prueba apenas iba a comenzar, y que los amigos de su hija podrían ser más que imaginarios. Hasta que una voz profunda y gutural surgió de las sombras, «Es hora de jugar». Ana sintió como la oscuridad la rodeaba, un manto pesado que absorbía la luz y el sonido. La risa de Valeria se convirtió en un eco que giraba en su mente, distorsionado y cruel. «Cállate», gritó, y su voz sonó como un eco en el vacío, sin poder ahogar el terror que la embargaba. Valeria, con su mirada fija en el rincón de la habitación, comenzó a susurrar palabras que no parecían de este mundo. «Ellos han venido, mami, tienen hambre». Cada sílaba temblaba en el aire, un canto siniestro que hacía que la piel de Ana se erizara. La madre se sintió a punto de desmoronarse, pero al mismo tiempo, la protección instintiva encendió una rabia feroz en su pecho. «No estás sola, mi vida», exclamó Ana con la voz entrecortada, intentando que su tono sonara más fuerte para sí misma. Se acercó a Valeria, quien comenzó a dar pasos hacia el oscuro rincón, como si una fuerza invisible la llamara. «Tú no tienes que irte».
Ana la agarró del brazo con fuerza, sintiendo como el pequeño cuerpo de su hija vibraba con una energía desconocida. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió la habitación, y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Ana apretó los dientes, un frío glacial que parecía atravesarle los huesos. «Vete», gritó hacia el extraño, que aún permanecía en el umbral, observando con una sonrisa gélida. «Estás maldito». Pero él solo se rió, un sonido burlesco que resonaba en la oscuridad. Al darse la vuelta, Ana tropezó con un bulto en el suelo, un viejo espejo roto que había caído durante la tormenta. En el instante en que su mano tocó una de las astillas, una visión atravesó su mente, vio fragmentos de sombras danzantes, una multitud de rostros desfigurados, ascendiendo sobre Valeria. Era como si las piezas del espejo reflejaran no solo su imagen, sino también las almas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. «Valeria. Regresa». Ana tomó el rostro de su hija entre sus manos, y sus ojos se encontraron. La pequeña sonrió, pero en su mirada había un abismo sin fin, un eco de advertencia. «No puedo, mami, ellos están en la puerta, están cansados de esperar». De repente, el aire se llenó de susurros, un retumbar de palabras que hizo que Ana se estremeciera. Eran miles, llenos de desesperación. «Déjalos entrar», decían. «Dales lo que quieren». Un sudor frío comenzó a llenar su frente mientras la habitación se congelaba a su alrededor. Cada respiro se tornaba más pesado, como si el espacio se comprimiera, dificultando su respiración. «Stop», gritó Ana, acentuando su ira. «No te llevaré. Eres mi hija y no te dejaré ir con ellos». En su interior, un nuevo fuego comenzó a avivarse, una resistencia que la mantenía en pie frente a lo inexplicable. Con la determinación que le quedaba, se interpuso entre su pequeña y la sombra del extraño. «Eres solo una amenaza», dijo, con los ojos llenos de desafío. «Siempre tuviste razón, madre», la voz del extraño resonó, profunda y ominosa. «Lo que llega es inevitable. Y ahora estamos aquí». Ana sintió que la habitación temblaba mientras un grupo de figuras sombrías emergía del aire, rodeando a Valeria, quien parecía entrar en un trance. Ana retrocedió un paso, mirando a su alrededor en busca de una salida. «No, no, no», repetía para sí misma, sintiendo cada vez más la presión del entorno. Pero las sombras avanzaban, y el extraño se volvió más tangible, como si absorbiera la luz misma. «Cuando caiga la última lágrima, ellos tomarán su lugar», pronunció el extraño, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Las sombras empezaron a extenderse hacia Valeria. Con un grito desgarrador que desgarró la oscuridad, Ana se lanzó hacia su hija. «No te atrevas». Pero mientras las sombras la rodeaban, un oscuro destino se esbozó ante ella y, en ese momento, Ana se dio cuenta de la verdad desgarradora. Lo que había frente a ella no era solo un poder antiguo que buscaba devorar a su hija, sino una manifestación de su más profundo miedo. «Eres parte de esto», murmuró Valeria, y esa sola frase dejó a Ana paralizada. Porque lo que estaba a punto de revelarse cambiaría su vida para siempre. La sombra de miedo se proyectó hacia ella, un eco de lo que aún no entendía. «Ven y juega con nosotros». Ana sintió que su corazón se detenía al enfrentar el horror. La elección que debía hacer ahora definiría todo. En ese preciso instante, el verdadero terror estaba a punto de desatarse. La habitación pareció encogerse mientras las sombras se abalanzaban sobre Valeria. Ana, con el aliento entrecortado, sintió el caos desbordarse en su interior. ¿Cómo podría salvarla? El eco de las palabras de su hija resonaba en su mente, un recordatorio ardiente de que estas fuerzas oscuras provenían de sus propios miedos, de viejas historias contadas en voz baja, de advertencias dejadas olvidar en un rincón oscuro de su memoria. «No puedo permitirlo», gritó Ana, con toda la fuerza que le quedaba, mientras las sombras pulsaban, cercándola, como si el aire fuera un campo de batalla. La oscuridad parecía cobrar vida, revelando las figuras etéreas que danzaban, sus risas cortas y retumbantes llenaban el espacio, arrastrando las palabras de Valeria. Una de las sombras se separó del grupo,
acercándose a Ana con una siniestra gratitud en su silencio. Tenía una forma casi humana, pero su rostro era un enigma que variaba con cada pulso de luz que escapaba por la ventana. El miedo es un regalo, susurró con una voz que era a la vez familiar y desconcertante. Déjanos entrar y todo terminará. Tu hija será salvada. Ana sintió que su estómago se revolvía. No quiero que toquen a mi hija. En ese momento, decidió que debía actuar. Tomó el viejo espejo roto y, sosteniéndolo frente a ella, miró sus propias manos temblorosas. Podía ver los reflejos distorsionados de las sombras en la superficie rota. En varios fragmentos, sus propios ojos la miraban de vuelta, aterrorizados. Sin pensarlo, giró el espejo hacia Valeria, intentando mostrarle otro camino, una salida. El reflejo vibraba, capturando algo más. Valeria, en trance, parecía olvidar su destino acercándose al resplandor de su madre. Un grito ahogado resonó. Ayúdanos a liberarnos. La sombra, enfurecida por la lucha de Ana, se convirtió en un torbellino de niebla oscura. Las figuras alrededor gruñían, la desesperación las empujaba hacia adelante. Ellas son parte de ti, de tu historia, decía la voz de una sombra, burlona, mientras las otras continuaban avanzando hacia Valeria. Ana cerró los ojos y recordó las historias que su abuela le contó, sobre pactos, sombras y precios que se pagaban con sangre. Eran advertencias sobre las fuerzas que acechan a los que se dejan llevar por el miedo. No importa lo que pienses, esto no es tuyo, se dijo a sí misma, aferrándose a su propio valor. Sin más dudas, giró el espejo hacia ella. Las sombras retrocedieron al instante. ¿Qué has hecho?, gritaron. Una confusión llena de terror las envolvió, y por un momento parecieron perder su forma, como si el rostro de Valeria emergiera entre ellas, buscando regresar al calor de su madre. Ana escuchó el latido de su corazón resonar en sus oídos, cada tump un recordatorio de que todavía había esperanza. Fue entonces cuando comprendió que el espejo no solo había capturado el terror, también había reflejado su amor. Valeria, ven aquí, gritó. Pero la verdadera batalla se desató. Las sombras comenzaron a rugir, cada una reclamando su parte de la niña, sufriendo sobre las palabras de Ana. Este es nuestro tiempo. El aire se volvió denso y ensordecedor. Ana sentía que el límite llegaba, que había poco tiempo para actuar. Debo liberarte, mi vida, gritó, con la voz llenándose de un poder nuevo. No serás parte de ellos, eres mi luz. A cada palabra, el espejo vibraba, reflejando la lucha interna que se daba entre las sombras y la tenue luz de su amor. Las sombras se unieron, formando un grueso oscuro, girando y creciendo, como una tormenta incontrolable, intentando despojar a Ana de su última esperanza. ¿Podría realmente salvar a su hija? ¿O todo sería en vano? El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. En un último intento, se abalanzó hacia Valeria, pero el oscuro torbellino se cerró alrededor de ellas, llevándolas a un abismo del que no estaba segura de que pudiera escapar. Sus corazones palpitaban en un ritmo frenético, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una risa inconfundible resonó en la penumbra, como si el horror mismo se burlara de su esfuerzo. Tu viaje apenas comienza, resonó la voz ominosa del extraño. Ana se sintió desvanecer, pero ¿sería capaz de enfrentar su propio destino y salvar a Valeria? Ahora, atrapadas en un juego del que nunca supieron las reglas, la madre y la hija estaban a punto de descubrir el potencial de su unión o el fin de su historia. La oscuridad las envolvió como un sudario, y Ana sintió que la luz se desvanecía. La risa burlona de las sombras resonaba en su mente, un eco constante que la desestabilizaba. Tu viaje apenas comienza. Las palabras flotaban en el aire como un mantra aterrador, el abismo parecía infinito. Ana sintió que caía, pero de repente, el peso de la oscuridad se desvaneció, y se encontró de pie en una habitación diferente. Todo estaba sumido en una penumbra densa, y el aire era frío como el aliento de un muerto. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y un olor a humedad y madera podrida invadía sus sentidos.
Valeria, su voz resonó temblorosa. No obstante, todo lo que obtuvo a cambio fue silencio. Ana se giró, intentando ubicar a su hija. Pero el eco de su propia voz le devolvía una respuesta vacía, como si el lugar en sí mismo la rechazara. En un rincón, a lo lejos, un pequeño resplandor titilaba. Ana se acercó, su corazón latiendo con fuerza, cada paso resonando como un tambor en la quietud ominosa. Al llegar al resplandor, descubrió otro espejo, no roto esta vez, pero sí cubierto por una capa de polvo espeso. Con cuidado, limpiando la superficie con las manos temblorosas, una imagen distorsionada se reveló. No era ella quien estaba reflejada, sino Valeria, atrapada dentro de la cristalina prisión, su cara pálida y sus ojos llenos de terror. «Mamá», gritó Valeria, su voz ahogada como si las sombras la asfixiaran. «Ayúdame». Ana sintió una punzada en el corazón. «Estoy aquí, hija, entraré a buscarte». Sin pensarlo dos veces, extendió su mano hacia el espejo, esperando romper la barrera que separaba sus mundos. Sin embargo, al tocar el cristal, una ola de energía la atraviesa, y el dolor instantáneo la hizo retirar la mano con un grito. Las sombras que había visto antes comenzaron a moverse, como si hubieran sentido su debilidad. Se acercaban en manadas, sus formas vagamente humanas retorciéndose en una danza macabra, sus ojos vacíos brillaban intensamente como estrellas en un cielo oscuro. «No puede salvarla», resonó una voz desde el fondo de la habitación. Era la misma sombra que se había acercado a Ana antes, su forma ahora más definida, más aterradora. «Ella es parte de este lugar, parte de su destino». «No», murmuró Ana, aunque la duda empezaba a morderla. «No voy a dejar que se la lleven». En ese instante, una luz blanquecina emanó del espejo. Era como si el amor de Ana atravesara el cristal, intentando llegar a su hija. Ella sintió que el espejo podía responder a su voluntad, siempre que tuviera el valor de hacerlo. «Valeria. Tienes que concentrarte en mí, no dejes que la oscuridad te consuma». «Eres más fuerte que ellos», gritó Ana, aferrándose a la esperanza con todas sus fuerzas. Una sombra se abalanzó hacia ella con rabia, comenzando a deslizarse por el suelo. Ana la vio acercarse, sintiendo el frío invadir su piel. «El miedo es un regalo», chilló la sombra. «Acepta lo inevitable». «No aceptaré nada», respondió Ana, recordando las lecciones de su madre, las historias que ella misma había contado. Con un impulso desesperado, cerró los ojos y se enfocó. Mientras las sombras se acercaban, repitió las palabras de amor y valentía que había olvidado, devorando con su voz la oscuridad. Las sombras se detuvieron, titubeantes. Ana sintió un ondulante poder fluir desde ella hacia el espejo. En ese momento, el reflejo de Valeria parecía cobrar vida, su rostro angustiado se iluminaba con la luz. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, el espejo tembló, y un grito desgarrador rasgó la habitación. «Mamá. Ayúdame». Fue entonces cuando Ana comprendió que las sombras no solo habían venido por Valeria, sino que también tenían un oscuro interés en ella. La verdad que ni siquiera podía imaginar se palpaba en el aire. ¿Qué otra cosa podría descubrir entre estas sombras azules? La risa cruel resonó de nuevo, y Ana supo que las respuestas se acercaban, pero a un alto precio. Mientras el lugar parecía desvanecerse a su alrededor, una siniestra revelación comenzó a tomar forma, prometiendo un terror aún mayor. «Si quieres a tu hija, deben hacer un pacto y así». La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar Ana para salvar a Valeria? La oscuridad acechaba, burlándose de sus dudas, dejando el camino abierto para el próximo capítulo de este horror. Ana respiró hondo, el aire frío taladrando sus pulmones como un cuchillo. Las sombras danzaban alrededor, susurros mordaces que parecían deslizarse en su mente. Un pacto, la palabra reverberaba en su cabeza como un mantra oscuro. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de pánico y determinación. No podía permitir que la oscuridad se llevara a Valeria. Las sombras comenzaron a agitarse, sus movimientos cada vez más frenéticos, como si respondieran a sus pensamientos.
La sombra más cercana se acercó, su forma inclinándose hacia la luz del espejo. Con un tono burlón, preguntó, ¿qué sería capaz de dar, madre? ¿Tu aliento? ¿Tu razón? ¿Tu vida, quizás? La risa resonó en su interior, triste y llena de eco, y Ana sintió que sus fuerzas flaqueaban. No puedo permitirlo, se murmuró a sí misma, aferrándose a la imagen de su hija, sus risas, sus abrazos. Haré lo que sea necesario. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Un frío gélido comenzó a emanar de las sombras, y los ecos distorsionados mezclaban los gritos de Valeria con risas crueles. Ana giró la cabeza hacia el espejo, y el rostro de Valeria se volvió más pálido. Mamá. No les hagas caso. Lucha. Ana sintió como si su corazón se partiera, pero la energía del espejo resonaba dentro de ella, una vibración lenta que crecía. Con cada segundo que pasaba, la luz se intensificaba, desafiando a la oscuridad. No te dejaré sola, Valeria. Las palabras brotaron de su boca como un rayo de esperanza, mientras intentaba concentrarse, las sombras gritaron en un feroz alarido colectivo, la rabia surgiendo como un torrente feroz. No pueden resistirse, ninguna luz puede vencer a la oscuridad. El aire tembló, y Ana sintió que las raíces de aquel lugar maligno querían arrastrarla hacia su abismo. Acepta el pacto, insistió la sombra, acercándose, alzando una mano huesuda que destilaba sombras. Tú lo sabes, lo sientes en tus venas. ¿Qué darás por ella? Un retazo de su vida, corrientes de momentos felices, se deslizaban por su mente. Imágenes de veces que había protegido a Valeria, de cómo había luchado por ella en el mundo real. Pero la encrucijada se presentaba delante de ella, soledad o sacrificio, luchando contra la creciente desesperación. Ana cerró los ojos de nuevo, y sintió una conexión con la esencia de su hija. Te elijo a ti. Saldremos juntas, gritó, su voz resonando en la penumbra como un eco de desafío. De pronto, el espejo brilló intensamente, y un torrente de energía casi visible explotó en el aire, oscureciendo las sombras momentáneamente. Eso no es suficiente, la voz de la sombra se convirtió en un grito desesperado. Necesitas más que palabras. Solo un sacrificio verdadero puede romper el lazo. Ana sintió un frío helado adentrándose en su pecho. Cada segundo contaba. Mientras el espejo temblaba y emitía brillantes destellos, supo que debía tomar una decisión. ¿Qué era ese sacrificio que las sombras exigían? La habitación empezó a girar, las paredes se disolvían en una danza oscura. Ana entendió que estaba ante la mirada atenta de un poder antiguo, que incluso podría quererla a ella, aún más que a su hija. En un último intento, una revelación devastadora se apoderó de su mente. No más juegos, dame el pacto y todo lo que soy por Valeria. Así es como se hace negocios. Acepta. La sombra respondió con una risa inquietante, ecualizando todo el terror que la rodeaba. Ana alzó la vista, recogiendo sus últimos vestigios de valor. La decisión estaba ahí, esperando ser tomada, y la voz de Valeria siendo llevada por el viento le rompía el alma. Estaba lista para despojarse de todo, y si eso, incluida su propia existencia. La luz del espejo comenzó a consumirse, y la risa se apagó lentamente. ¿Listas para el gran final? Mientras las sombras se retorcían a su alrededor, Ana sintió la oscuridad succionando su esencia. ¿Qué significaba realmente hacer un pacto con el alma de aquel lugar? La agonizante pregunta latía en su mente mientras se acercaba al borde de la desesperación, y ahí, la revelación quedó suspendida. La elección de Ana abriría puertas que nunca había imaginado. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Valeria? La oscuridad nunca había tenido tanta hambre, el tiempo se desvanecía mientras las sombras se agrupaban más cerca, sus ojos hambrientos brillando con una promesa siniestra. Ana sintió como la energía que emanaba del espejo se desvanecía rápidamente, y un grito sordo brotó de su garganta. Las sombras parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose con un fervor casi antropomórfico, como si se alimentaran de su desesperación.
El aire pesado la envolvía, y el sabor a metal en su boca la alertaba de que el tiempo se acababa. No hay vuelta atrás, susurró la sombra, su voz un eco tensado de burla y seducción. Ana sintió un latido violento en su pecho, casi como si su corazón quisiera escapar. ¿Qué ofrecía realmente? La oscuridad la rodeaba, queriendo devorarla, pero el rostro de Valeria brillaba en su mente como un faro. Todo, gritó, más fuerte que nunca, sin que el temor la detuviera. Te doy todo lo que soy por Valeria. Los ojos de la sombra se iluminaron con un brillo voraz. Eso es más, como la voz se deslizó en su mente como un susurro lejano. Un alma desgarrada, un alma desesperada. Tu esencia será mía. Tu vida y tu amor. Ana sintió que un profundo escalofrío recorría su espina dorsal. Las sombras comenzaron a fusionarse a su alrededor, haciendo que el aire pesado se fuese, quedando solo un vacío frío. La sensación de ser tragada era intensa, pero no había tiempo. Debía decidir, y rápido. Valeria seguía gritando desde el espejo. Mamá, no lo hagas. Yo puedo luchar. Tú no tienes que entregarte. Cállate. No te acercas a ella, se encontró gritando Ana, mientras la sombra se desdoblaba en sombras que parecían intentar arrastrarla hacia ese abismo oscuro. La llamada de la sombra se volvió más insistente, seductora. Ellas saben cómo ocultarse y luchar. La voz se hizo suave, casi maternal. Te mostraré la verdad detrás de los espejos. Te daré el poder que siempre has buscado, madre. Con el precio adecuado, claro. Ana sintió que su voluntad vacilaba, aún atada a la luz de su hija. Imaginó un futuro donde el dolor desaparecía, donde Valeria podía vivir una vida plena, lejos de la oscuridad que pronto la consumiría. Pero ese mismo poder podría arrastrarla a la desesperación, y por unos segundos, el deseo de conseguirlo comenzó a ofuscar su razón. ¿Qué tal un pacto? Una vida a cambio de otra, pero recuerda, una sombra siempre busca su venganza, le advirtió, mientras alzaba un dedo índice en un gesto amenazante. Ana apretó los ojos, arbitrando las palabras más rápidamente que su mente podría procesar. Ahora entendía que no había un precio claro. La oscuridad no ofrecía simples soluciones, y el sacrificio cobraría su propio precio. Estás jugando con fuego, le gritó, la voz de Valeria resonando en su cabeza. Mamá. No puedes dejar que te diga lo que hacer. El espejo brilló intensamente de nuevo y Ana vio su reflejo distorsionado. Vio no solo su rostro, sino un vislumbre de un futuro donde el dolor nunca desaparecía y la locura se adueñaba de su ser. La sombra vio su vacilación y sonrió con una satisfacción inquietante. Acepta este tormento, y nunca más volverás a sentir dolor. Todo tiene su costo, pero estaré contigo siempre, en cada susurro, en cada sombra. Ana respiró hondo mientras sentía el frío calar hasta sus huesos. Podía oír los lamentos de su hija y la promesa de la sombra resonó como un eco en el oscuro vacío. Un pacto de amor o una condena eterna. La decisión era más que entre el bien y el mal, era entre la salvación y la perdición. El horror aumentó y la dimensión se retorció. El espejo se convirtió en un portal que llamaba a su esencia, pero el rostro de Valeria la mantenía alerta. No lo hagas, gritó otra vez, el terror palpándose en su voz. Ana levantó las manos, dispuesta a ahogar su miedo. Soy yo quien decide, soy yo la madre. Te elijo a ti, mi niña. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en la habitación, haciendo que el suelo temblara. Mamá, no, resonó la voz de Valeria, sumándose a algo oscuro que se desataba ante ella. Ana sintió que el suelo se desvanecía, las sombras apretándose a su alrededor, y la única luz, su hija, parecía distanciarse más. El poder antiguo en su interior comenzó a despertar, dejando a Ana ante la revelación de una elección inminente. ¿Sería ese el ciclo sin fin de las sombras, o el comienzo de su verdad final? La oscuridad reclamaba lo que había venido a buscar y entre su corazón y el espejo, el verdadero terror se materializaba. Sin embargo, la oscuridad jamás había tenido tanta hambre, ni el poder tuvo un rostro tan engañoso.
Ana luchaba por mantenerse de pie en el vertiginoso abismo que se formaba a su alrededor. La negrura que la rodeaba parecía tener vida propia, pulsando y palpitando, como un enorme corazón oscuro que anhelaba consumirla. Las voces llenaban su mente, susurrando promesas y amenazas entrelazadas, un eco de lo que podría ser o podría haber sido. ¿Por qué resistes? La sombra se acercó, volviéndose una forma más definida, casi humana. Todo lo que amas puede ser tuyo nuevamente. Esta no es solo una elección, es tu única opción. Valeria seguía gritando, pero su voz se desvanecía en la cacofonía que emanaba del espejo. Ana cerró los ojos, tratando de ignorar la seducción palpable que se alzaba a su alrededor. En su mente, la imagen de su hija era el único faro que la guiaba. No, mamá. Estás a tiempo. Recuerda quién eres. La súplica de Valeria se mezclaba con las sombras, creando una cacofonía de peligro inminente. Ana respiró pésimamente, atrapada entre el deseo de salvar a su hija y la tentación de la sombra. Sentía que cada latido de su corazón resonaba con la fuerza del abismo que la llamaba. El poder está aquí, decía la sombra, como si susurrara las palabras más dulces. El poder puede abrirte la puerta a un mundo sin sufrimiento, todo el poder que desees, solo si te entregas. No. Te lo ruego, no lo hagas, mamá. La desesperación en la voz de Valeria la atravesó como un rayo. Ana sabía que su única defensa era su amor, su determinación. No se permitiría ser consumida por la oscuridad. No te necesito, no lo necesito, susurró, apretando los puños. La sombra se rió, una risa que reverberaba en el aire como tinieblas en el viento. ¿Y qué harás sin mí, Ana? ¿Dejarás que la oscuridad devore a tu dulce Valeria? Esto es su final, y tú lo sabes. Yo puedo protegerla, yo puedo darte la fuerza que necesitas. Pero algo dentro de Ana crujió. La sombra se movía como un depredador, esperando el momento perfecto para golpear. Valeria, gritó, rompiendo el hechizo que la tentación había cultivado. Aguanta, hija. Lucharé, pero no perderé mi esencia. La luz en el centro del espejo empezó a distorsionarse. Las figuras retorcidas danzaban más intensamente y Ana gritó, tu poder no me asusta. Las sombras retrocedieron un instante, como si su declaración hubiera hecho eco en la inmensidad del vacío. Pero no estaban lejos. La sombra volvió a cobrar fuerza, enfurecida. ¿Crees que esas palabras te salvarán? La oscuridad te ha llamado, y una madre siempre responde a su llamado. Fue entonces que Ana sintió el calor familiar de la rabia brotar en su pecho. Era el mismo fuego que había sentido cuando alguien se atrevía a amenazar a Valeria. Nunca tomarás lo que es mío, aulló, el eco resonando en la habitación. El espejo vibró, y las imágenes distorsionadas comenzaron a mostrar visiones aterradoras, Valeria atrapada, su rostro en angustia, fusionándose con un oscuro destino. Ana sintió que su sangre hervía. La decisión era la misma, nunca más ver a su hija sufrir. La sombra rió, disfrutando del caos. Esto apenas comienza. La voluntad es frágil. De súbito, un rayo blanquecino arrancó del espejo y se estrelló contra Ana con tal fuerza que la mandó de espaldas, atravesando las sombras como una luz a través de un túnel oscuro. Todo se volvió silencio por un segundo. Ana se levantó, irritada y llena de determinación. El eco de su hija se apagaba y las visiones horribles la asediaban. Ella sabía que debía enfrentarse a la sombra, pero no quería enfrentar la verdad que la obligaba a escoger. Mientras recogía su aliento, una sombra se deslizó tras de ella, susurrando verdades ocultas y pulsos de su propio recuerdo. Cazaré lo que ames, Ana. No te salvaré de ello, solo te lo mostraré. El espejo brilló una vez más, y a través de la niebla oscura, se formó la figura de alguien que había creído perdido para siempre. Ana sintió que el terror la invadía, el sudor frío le recorrió la espalda. Valeria, gritó, impulsada por el temor más profundo, y mientras el espejo se iluminaba, la pregunta crucial flotaba en el aire, envenenándolo todo. ¿Qué harías para evitar perderlo todo de nuevo?
La revelación sobre quién realmente estaba detrás de la sombra estaba a punto de desvelarse, y sin saberlo, Ana se adentraba en un abismo mayor que su propio dolor. Una sombra más ennegrecida que el miedo acechaba en el umbral. ¿Lo resistiría o se dejaría consumir esta vez? Ana retrocedió, temblando mientras el brillo del espejo iluminaba la figura cada vez más clara. Era ella, pero no del todo. La imagen de Valeria estaba distorsionada, como si una niebla oscura intentara arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Los ojos de Valeria, normalmente llenos de alegría, ahora estaban vacíos, reflejando un terror indescriptible. «Mamá. Ayúdame», su voz resonaba, una mezcla de súplica y desesperación. «No». «Valeria», gritó Ana, extendiendo las manos hacia el espejo, pero la pantalla de cristal la separaba de su hija como un océano de sombras. La oscuridad palpitaba en las esquinas de la habitación, como si también estuviera viva, deseando devorar su voluntad. La sombra, todavía presente, se reía, disfrutando de la agonía. ¿Ves? Tu amor la ha traído aquí, a este infierno. La oscuridad siempre encuentra la forma de reclamar lo que le pertenece. Ana sentía que su corazón se desgarraba. Cada latido era una amenaza, cada segundo un recordatorio de su impotencia. ¿Qué tienes que hacer para que me creas, Ana? Ella está aquí porque tu decisión la ha colocado en peligro. ¿Qué harías si pudieras sacarla de esta pesadilla? Basta. No quiero escuchar más, Ana aulló, cerrando los ojos, intentando bloquear la manipulación. Pero las voces se infiltraban en su mente, señalando cada uno de sus fracasos, y comenzó a recordar momentos que había creído superados. La sombra se convirtió en algo más, se alzó y empezó a mostrarle visiones. Momentos del pasado comenzaron a reproducirse en su mente, la risa de Valeria, las tardes juntas, los abrazos cálidos. Entonces, la risa se transforma en llanto, la alegría se oscurece. ¿Cuántas veces más perderás lo que amas? Susurró la sombra, asfixiante. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo perderla de nuevo, musitó, y en ese instante, la figura de Valeria se volvió a iluminar, las sombras se dispersaron. Valeria. Mamá, la imagen se desvaneció y volvió a distorsionarse, como un reflejo quebrado en el agua. Ana sintió como el pánico brotaba en su pecho. Dime cómo salvarla, por favor. Hay un precio por el poder, la sombra dijo, manteniendo su dolorosa sonrisa. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Todo lo que te pido es que me entregues tus recuerdos, tus más dulces memorias. Así, el poder irá hacia ti y la oscuridad no podrá tocar a Valeria. Ana luchó con la idea. Los recuerdos eran todo lo que le quedaba, como trozos de ella misma que se esfumaban en la noche. Pero, ¿qué haría si eso significaba perder a su hija para siempre? Las sombras la rodeaban, húmedas y bulliciosas, podía sentir el temor que emanaban. No puedo dejarla ir. De repente, la casa tembló y el espejo vibró con tal intensidad que parecía estar a punto de estallar. Las luces parpadeaban y un silencio pesado llenó cada rincón, pesando como un manto de desesperanza. Haz tu elección, Ana. El tiempo se agota. O pierdes lo que amas, o abrazas tu oscuridad. La voz resonó con una fuerza que la confundía, la envolvía, parecía provenir de todas partes a la vez. No. Ana gritó, consciente de que cada palabra era como un balazo dirigido a su corazón. Lucharé. No permitiré que destruyas a mi familia. Poco a poco, el espejo comenzó a agrietarse, como si respondiera a su resistencia. Las líneas oscuras se expandieron, y la imagen de Valeria apareció una vez más, pero esta vez con más claridad. Mamá, por favor. Ana sintió el torrente de emociones, amor, rabia, y una decisión forjada en fuego. Atrapada entre la sombra y el amor, un grito profundo surgió de su interior, pero, en un instante, todo se desvaneció. La habitación se tornó oscura. La sombra se alzó, y en un susurro cernido por la angustia dijo, una madre siempre toma decisiones por su hija. Ahora dile adiós. La tensión se palpaba.
La atmósfera cambiaba, y una pregunta flotaba en el aire, ominosa y letal. ¿Valeria sería la última pieza de la oscuridad que Ana perdería, o sería ella misma la que se adentraría en el abismo? La verdad que aguardaba era más aterradora de lo que podía imaginar. La oscuridad había abrumado a Ana como un mar agitado. Las sombras las rodeaban, retorciendo su esencia y llenando la habitación con un vacío absoluto. El espejo, aún resplandece en su centro, parecía pulsar, llamándola a enfrentar la verdad más profunda. Valeria, gritó, su voz resonando en el eco del desasosiego. El tiempo se había detenido, y cada latido de su corazón marcaba una cuenta regresiva. Desde el fondo del espejo, el rostro de Valeria apareció, deformado por el terror y la angustia. «Mamá. Sálvame». La pregunta ardiente se clavó en el pecho de Ana, no podía permitir que su hija quedara atrapada en ese tormento. «Nunca te dejaré ir», exclamó, sintiendo como el amor por su pequeña se convertía en una chispa luminosa en medio de la oscuridad. Con una valentía renovada, avanzó hacia el espejo, el polvo y la niebla la envolvían. Las sombras danzaban, tratando de atraparla, pero ella se sentía más fuerte. «No tengo miedo», susurró, apretando los puños. «No puedes tocarme». Y en ese momento, un brillo tomó forma detrás de ella, evocando recuerdos, imágenes de risas y abrazos, de juegos en el parque y noches de historias contadas bajo las estrellas. «Valeria. Recuerda quién eres», gritó, deseando que su voz quebrara la influencia de las sombras. Valeria, con los ojos brillando con la luz de su madre, comenzó a resistir. «Mamá. Estoy aquí». Su voz era un faro que iluminaba la negrura. Ana sintió que el amor incondicional se alzaba dentro de ella, transformando su miedo en determinación. Las sombras, sintiendo la resistencia, se dispersaron momentáneamente, y el espejo brilló intensamente, como un volcán a punto de erupción. La voz de la sombra resonó furiosa: «No puedes escapar de tu destino». Ana miró al vacío oscuro y vio visiones de su vida, los momentos felices y las heridas. Sintió que su historia se entrelazaba con la de las sombras, pero tuvo una revelación: «Ya no me definirán. Soy más fuerte que esto». Entonces, un grito de liberación brotó de su garganta, destilando valor: «Tu poder no me asusta». La habitación vibró con su grito. Ana llegó hasta el espejo, tocando el cristal con sus manos. «No estoy dispuesta a perder lo que amo. Nosotras nos iremos juntas». El espejo, como si respondiera, emitió un brillo blanquecino. Las sombras comenzaron a fusionarse, su risa tornándose en gritos de rabia mientras intentaban acercarse a Valeria. «Cierra la puerta para siempre», gritó una sombra, pero Ana se interpuso entre su hija y el abismo que las acechaba. Con un grito de amor colosal, los recuerdos de su vida juntas resplandecieron. «Yo elijo la luz sobre la oscuridad. Valeria, ven a mí». Con cada palabra, el espejo estalló en fragmentos de luz, estirpando las sombras que hoy representaban sus miedos. «Mamá». Valeria corrió hacia ella, los hilos de energía surcándole el rostro, y juntas, se lanzaron hacia el resplandor con una fuerza imparable, y fue entonces cuando, en un instante que pareció eterno, Ana sintió como la luz las absorbía. Una oleada de calor y alivio recorrió su cuerpo mientras las sombras se desvanecían, gritando en desesperación. «Nunca podrán separarnos», susurró Ana, aferrándose a su hija con toda su alma. El tiempo y el espacio se distorsionaron, y en un parpadeo, se encontraron de pie en su hogar, iluminado por la suave luz de la mañana. Las sombras se habían ido, llevándose consigo el eco del horror. Ana miró a Valeria, quien le devolvía la mirada con una sonrisa llena de amor y ternura. «Lo logramos, mami», dijo Valeria. Ana sintió que una carga se desvanecía en su pecho. Aunque la oscuridad había estado cerca, su amor había triunfado. Habían enfrentado al miedo, y, juntas, se habían levantado. «Siempre seremos fuertes, cariño», le respondió Ana,
arrasándola, sintiendo que el eco de su risa llenaba el hogar. Mientras el sol brillaba con fuerza, las sombras no eran más que un recuerdo contemplado a distancia. La vida podría haber cambiado, pero habían salido de la noche hacia un nuevo amanecer. Aún sabiendo que siempre había peligro. En la oscuridad, Ana encontró consuelo en que el amor podría siempre vencer. Ambas tenían una segunda oportunidad y caminarían juntas. La decisión había sido clara, jamás permitirían a las sombras regresar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de hacer que tu voz se escuche.